Comenzamos el libro de Números, les dije que este era una especie de manual de organización. Creo que algunos, los más conocedores de teoría administrativa moderna, pudieron decir, pastor, creo que está exagerando un poco al decir que es una especie de manual de organización. No intento mantener mi postura, pero ahora les voy a demostrar que no exageré ni siquiera un poco. De hecho, en Wikipedia, la descripción de un manual de organización es: documento técnico normativo de gestión institucional que describe y establece la función básica, relaciones de autoridad, dependencia y coordinación, así como los requisitos de los cargos o puestos de trabajo. Dice, el Manual de Organización y Funciones, también llamado MOF, es un documento formal que las empresas elaboran para plasmar parte de la organización y sirve como guía para todo el personal. La importancia esencialmente de la estructura, comúnmente llamada organigrama, descripción de funciones, los puestos, la importancia del proceso y otras cosas parecidas. Si sigo leyendo esto y lo comparo con los primeros capítulos del libro de Números, ustedes tendrán que estar de acuerdo conmigo. Esto es una especie de manual de organización y funciones. En cuanto a la formación de la nación hebrea, si hiciera una analogía, tendría que decir, esto es un manual de organización para la fundación de una empresa. Y los primeros 11 capítulos fueron la parte de la planificación, donde se sentaron y empezaron a escribir la misión, la visión, los objetivos, en donde establecieron la organización, qué diagrama iban a ocupar, los puestos de mando, la descripción de los puestos de trabajo y algunas asignaciones propias. Ahora dejaré el vocabulario técnico y nos vamos al libro de los Números, capítulo 1. Retroalimentemos algunas cosas. Libro de Números, capítulo 1. ¿Ya lo tienen? ¿Sí, amén o no amén? Bueno, ¿de qué trató el capítulo 1? ¿Alguien recuerda o tiene allí en sus apuntes? ¿De qué trató el capítulo 1 del libro de Números? La capacidad de hombres que iban a la guerra. Así que si eso lo traducimos en vocabulario técnico, estamos hablando de ¿qué cosa? De un censo, estadísticas para saber con cuántos hombres contamos. La analogía, si estamos fundando una empresa, bueno, ¿cuál es el recurso humano disponible? Eso fue el capítulo 1. El capítulo 2, ¿de qué habló? ¿Nadie tiene apuntes? Hermana, el capítulo 2 fue la organización civil, pero nosotros la tradujimos en un organigrama. Fue en esa oportunidad que establecimos el significado de un organigrama circular. Pero si dejamos la pizarra y recordamos la presentación en PowerPoint, fue esto. En donde teníamos las tribus, sus nombres y los hombres disponibles en esta organización. Ahí hablamos sobre la importancia de un organigrama vertical, las líneas de mando y otras cosas parecidas. Bien. Eso fue el capítulo 2. En el capítulo 3, ¿qué fue lo que estudiamos? Los hombres aptos para la religión. Así es que si estamos
ordenando el organigrama, y como el organigrama de la nación hebrea es de estilo circular, entonces colocamos el siguiente nivel, que en realidad en este caso es el primer nivel, porque dijimos que la primera posición es el centro y que ese es el tabernáculo y que todo va hacia afuera. Así es que el primer nivel de organización correspondía a los hombres aptos para la religión, que en este caso eran los levitas. Siguiente capítulo, ¿cuál fue? ¿El 5 o el 4? ¿El 4? ¿De qué habla el 4? La descripción de puestos para el sistema religioso, las tareas de los levitas puntualmente. Capítulo 5, ¿de qué hablaba? Algunas normas de salubridad. Era punto de honor la cuarentena para todos aquellos que estaban contagiados. Estábamos hablando de una población de 2 millones de personas. Eso provocaría un grave riesgo si no se ponía en orden. Capítulo 6, ¿qué habló? Los votos de los religiosos. Algunos religiosos que harían una consagración mayor, en este caso los nazareos. Capítulo 7, se organizó las ofrendas para el altar, el momento de la adoración. Capítulo 8, un poco más sobre la religión, que es cuando Aarón enciende las lámparas. El capítulo 9 se describe la fiesta religiosa más importante de la nación hebrea, la Pascua. Y luego, desde el capítulo 11 en adelante, es una saga de conspiración y de revueltas hasta el capítulo 17. Ahora, noten algo curioso. La conspiración y la revuelta empiezan hasta el capítulo 11, de allí en adelante. Mi pregunta entonces es, ¿y por qué antes no se rebelaron? ¿Por qué no hubo revueltas en los primeros capítulos? Porque aún no se habían organizado. Los niveles de mando o los puestos de liderazgo no estaban totalmente definidos. Eso pues hacía un poco más difícil, aunque sí hicieron una que otra intento de revuelta, no fue abierta. Así es que esto, aunque no es nuestra temática de hoy, también nos grita otra lección a aprender. Una vez usted o yo hayamos tomado la decisión de poner nuestras manos en el arado y empezar un reavivamiento espiritual en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestro ministerio, y cuando la parte de planificación esté terminada, bueno, pueden estar seguros que los ataques van a comenzar. Pero dije antes, eso no es nuestra temática de hoy. Si ya se organizaron, y cuando digo ya se organizaron, voy a referirme a 2 niveles. Este nivel es la organización civil y este nivel es la organización religiosa. Aquí está Dios. Ahora que ya están organizados y que el campamento está listo incluso para partir, ahora que ya la planificación ha acabado, la pregunta es, ¿qué hace falta para que esto opere? La parte de planificación ha terminado. ¿Qué hace falta entonces? No está completo el asunto. Falta algo para que esto opere como un reloj. Hermano Mario, el jefe de todos, ahí está en el centro, nuestro Señor. Eso estaba definido. Estaba definido, todo gira alrededor del tabernáculo.
Después el nivel de mando es Moisés en todo el campamento. El liderazgo civil está definido. ¿Quién fue, por cierto? Después de Moisés, ¿quién dirigía al pueblo civilmente? Hubo una murmuración y ahora que quiero saber nadie levanta la mano. No importa si se equivocan, hermano. No, Aarón no dirigía civilmente al pueblo, lo dirigía religiosamente. ¿Sí, hermana María Elena? Gríteme. Judá, exactamente. El gobierno civil era responsabilidad de Judá. El gobierno religioso era responsabilidad de Aarón. Por supuesto, Moisés dirigiendo todo y todo girando alrededor de nuestro Dios. Pero aún así digo que hace falta. Eric, ¿cómo vamos a financiar todo este aparato? Porque aunque en papeles parezca fantástico, se necesitan recursos para echarlo a andar. Es probable que el liderazgo civil no necesitara muchos recursos, porque todas las tribus estaban involucradas en la vida productiva secularmente hablando. Eso significa que se dedicaban a la pesca, se dedicaban a la industria, a la agricultura y a cualesquiera otras de esos rubros. Es probable que ellos tuvieran impuestos. Eso no debe sorprendernos, porque si hacemos una analogía a nuestros gobiernos, es tan práctico y tan sencillo como eso. La hacienda pública es necesaria. Si no existiera un gobierno, esta comunidad colapsaría. ¿Por qué? Porque no existiría autoridad, no existirían leyes, no existirían semáforos, no existiría sistema de limpieza, no existiría sistema de salud. La sociedad como tal colapsaría. De allí que se requiera un gobierno civil. Ese gobierno necesita recursos para operar, necesita dinero. Y de sobra todos sabemos que la hacienda pública se administra con los recursos de nuestros impuestos. No estoy diciendo si estamos felices o no con nuestros gobiernos o cómo administran la hacienda pública. Estoy diciendo que si no se hace eso, esta sociedad colapsaría. Esta y cualquiera. En la organización civil el asunto estaba claro. ¿Por qué? Porque todos ellos estaban dedicados a esa vida secularmente productiva. Así es que cada tribu, aun cuando no da los detalles de los impuestos, cada tribu tenía autosostenimiento. La pregunta es con relación al sistema religioso. Ellos no tienen autonomía. Ellos no están involucrados en la vida secular productiva. Y no están involucrados por esto. Cuando hicimos ese censo, recordarán que el campamento eran casi 2 millones de personas. Y cuando hicimos ese censo, también descubrimos que para 2 millones de personas habían apenas casi 22,000 que iban a dirigir religiosamente el programa. Es decir, aquí en el círculo exterior hay 2 millones, casi. Aquí en el círculo interior hay apenas 22,000. Así es que si yo saco por regla de 3 en porcentajes, si 2 millones es igual a 100, 22,000 es igual a ¿cuánto? A ver, los que tienen con la calculadora, sería 22,000 por 100 entre 2 millones. ¿Cuánto les da?
¿No tienen calculadora? Yo lo tengo en mente. Es aproximadamente 1.1%. Oigan, este es un número revelador y que asusta. Apenas proporcionalmente 1.1% iban a administrar religiosamente 2 millones de personas. Estos tuvieron que estar bien ocupados, Imagínense, un campamento del tamaño, creo, de toda el área de Soyapango, yendo hacia San Martín y parte de Apopa. Todo eso va a ser administrado en un programa de educación religiosa de solo 22,000 personas. Estas 22,000 personas tienen que oficiar los sacrificios durante todo el día en el templo. Estas 22,000 personas tienen que dirigir el programa de adoración, deben entrenar músicos, deben enseñar a leer y a escribir a los niños, porque el sistema religioso era responsable de eso en ese entonces. Deben enseñar todos los sacrificios en cuanto a perdón, arrepentimiento. Deben dirigir todas las ceremonias religiosas, que eran 7. ¡Wow! Estos tuvieron mucho trabajo. Así es que si están tan ocupados, ¿a qué horas se iban a dedicar a la vida secular productiva para el autosostenimiento? No existía la oportunidad. ¿Me estoy dando a entender? Así es que la pregunta es, bueno, si ustedes no pueden dedicarse a eso porque ya tienen bastante trabajo, entonces ¿cómo ustedes se van a sostener? El asunto es simple, la justificación es sencilla. Prácticamente todo lo que estoy diciendo es una especie de marco justificativo de cómo operar este sistema. Ahora, antes de darles el verso para que ustedes lo corroboren y lo descubran, debo adelantarme y decirles, cuando ellos supieron cómo subsidiar el sistema, cómo dar recursos para que todo operara como un reloj bien sincronizado, funcionó de mil maravillas. Hasta que prosperaron. Cuando prosperaron, la cosa empezó a corromperse. ¿Por qué, pastor? Bueno, son cosas que hoy vamos a descubrir. Pero antes de ir hasta ahí, por favor, pónganse de pie unos minutos, oramos y pedimos la guía del Señor. Padre, te agradecemos empujarnos a tu casa. Te suplicamos que tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas, que seamos inspirados e iluminados y que podamos discernir para aplicar tu palabra a nuestro diario vivir. En Cristo Jesús pedimos tu ayuda. Amén. Pueden tomar su asiento. Busquen Números capítulo 18. Números capítulo 18. ¿Ya? Ahora vayan al verso 8 al 10. Del 8 al 10 y luego del 20 al 22. ¿Qué van a encontrar? ¿Cómo subsidiaron el programa de educación religioso?
Bueno, es tiempo suficiente, yo creo. De todos modos, en casa, a leer capítulo completo. ¿Quién quiere decirme, encontró cómo mantener este programa de educación espiritual? Sí, hermano. Con las ofrendas, en parte. Esa era la primera aportación, pero no la única. Con las ofrendas no habrían podido subsidiar el aparato. Con las ofrendas y los diezmos. Entonces, atentos. Dijo Dios, ustedes no van a poder producir su propia comida. No tienen tiempo para eso. Ustedes no tendrán heredad. De hecho, uno de los versos más hermosos a mi gusto para los que estamos en el ministerio tiempo completo es el verso 20. Lo leemos de nuevo. He aquí, dijo Jehová a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni de entre ellos parte. Yo soy tu parte y yo soy tu heredad en medio de los hijos de Israel. En otras palabras, Dios le estaba diciendo, vas a tener que aprender a creer en mí y que yo voy a ser suficiente, porque no vas a producir la tierra, no vas a heredar la tierra, ni tú, ni tus hijos, ni nadie de tu familia, sino que tu familia se va a sostener, al igual que los levitas y todos los que estén en el nivel del sistema religioso, por las ofrendas y por el diezmo. Bien, hasta aquí me estoy dando a entender. ¿Sí, amén o no amén? ¿Sí? ¿Me estoy dando a entender? El programa funcionó hasta que prosperaron como nación. ¿Por qué dejó de funcionar? Todos dirían, bueno, no tiene lógica que un programa de subsidio se quiebre en medio de la pobreza. Claro que tiene lógica. Escuchen esto. Cuando la nación progresó, ellos empezaron a decir cosas como esta: no tengo por qué ir tantas veces al templo, no tengo por qué ofrecer tantos sacrificios, no tengo por qué pasar tiempo en adoración o en servicios religiosos. Lo que tengo que hacer es dedicarle más tiempo a mi trabajo para producir más. Y empezaron a abandonar sigilosamente el programa de educación espiritual. Junto a ese abandono espiritual, también hubo abandono de sus ofrendas y sus diezmos. Cuando el dinero no llegó al sistema religioso, algunos sacerdotes y levitas también abandonaron su rol, porque no tenían cómo sostenerse, y fueron al área secular productiva. Cuando se corrompió el sistema, surgieron en el nivel religioso los sacerdotes y levitas corruptos. Aquellos que no estaban por vocación y devoción, sino como mercenarios. En medio del desorden, en medio de la escasez, es mucho más fácil que los que corrompen tomen control. Y ensuciaron tanto el sistema de educación espiritual que algunos se enriquecían, otros no tenían comida, y lo último que se enseñaba era un programa de educación espiritual. La religión se ensució, se corrompió. Al no haber educación espiritual, la sociedad también ensució su corazón. La inmoralidad los abrazó hasta que llegaron a la esclavitud. Eso es lo que sucedió una y otra vez con este sistema.
Si ellos hubieran mantenido lo que aquí se establecía, que de hecho las veces que tuvieron liderazgo, que los guió por ese camino, el sistema de educación espiritual era tan fuerte que guiaba a la nación a una relación espiritual. Y la nación prosperaba. Pero una vez más, prosperaban, creían ya no necesitar a Dios. Bueno, ¿cómo aplicar eso a nuestro diario vivir? Hasta aquí les he contado historia. Puedo también decir que si fuese un manual de organización, este es el marco justificativo del subsidio. Este es el marco que justifica de dónde vienen los fondos para que el aparato o la empresa funcionen. Si hago una analogía con una empresa, tendría que decir, bueno, ya se planificó, ya se organizó, hay que empezar a ejecutar la empresa. Sí, pero para producir lo que quiera, si lo que va a hacer es vender comida, o lo que va a hacer es procesar granos básicos y convertirlos en comida, necesita una inversión inicial, necesita capital de instalación para que la empresa empiece a funcionar. Lo único que tiene ahorita es papeles, y aunque parecen fabulosos, necesita el ingreso de capital y empezar a operar la empresa. Bueno, de acuerdo. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Depende del tipo de empresa. Lo que regularmente sucede es que los inversionistas llegan y aportan capital, o un solo dueño pues es el que aporta todo el capital y la empresa comienza a funcionar. Cuando se trata de un país o de una institución multitudinaria como esta, bueno, el subsidio vendría del diezmo y de la ofrenda. ¿Me he dado a entender hasta aquí? Sí. ¿Cómo aplicarlo a nuestra historia? Bueno, varias cosas. Voy a empezar para aclarar, si usted está por primera vez o 2 o 3 veces ha estado aquí y está a punto de decir, mire, al principio predicador la cosa se veía interesante, habló de administración, pero ya hoy ya me cayó mal. Todas las vueltas que dan estos predicadores para pedir dinero. Le tengo que advertir con mucho respeto que no le estamos pidiendo dinero. No porque la iglesia no lo necesite. Su dinero no se necesita. Le voy a explicar por qué. Es que su sentimiento de avaricia y de indiferencia al sistema espiritual es lo que le tiene corrompida el alma. ¿Cómo que corrompida, pastor? Oh, relájese. Si usted tuviera que confesar el estilo de vida que lleva, tendría que decir, no puedo porque no me enorgullezco de esas cosas. Yo le pregunto, ¿y por qué las hace? No necesita responderme, le voy a decir por qué. Porque usted no está en el sistema de educación espiritual. Por ello alimenta su mente con pornografía, por ello se enreda en negocios ilícitos, por ello no paga impuestos, por ello practica infidelidad, por ello, y sigo y le caigo peor. Pero no lo vea como una confrontación o agresión, véalo como algo práctico. Mire, es tan simple como esto. ¿Qué pasa si nuestros hijos pequeños no van a la escuela? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si nuestros hijos no van a la escuela? Peor que eso. ¿Qué pasa con nuestros hijos si no van a la escuela? Voy a buscar una silla porque
Ustedes son un auditorium bien participativo y mientras les espero, de hecho tantos profesores de azul, a ver a qué horas enriquecen el estudio. Gracias. No se educan. Describime un niño sin educación. Dale, decir palabras terribles. No sabe cuándo decir buenos días. No sabe de dónde tomar dinero o no tomarlo. Y sin ser fatalistas, ese niño es candidato a convertirse ¿en qué? ¿A qué? En delincuente. Pastor, es fatal. Si no aprendió a hacer nada, ¿de qué se va a valer en la vida? Lo único que aprendió es a tomar lo que no era de él. Así es que está condenado a ser delincuente. Todos aquellos que no se eduquen espiritualmente, ¿a qué están condenados? No me diga que están condenados a ser hijos de Dios. Están condenados a ser hijos del diablo. Se oye feo, pero es la verdad. No, yo nunca he ido a una iglesia y soy educado, soy una persona productiva. Sí, pero se va a ir al infierno. O sea, sigue siendo hijo del diablo. Y ni siquiera le ofende. Pero es lo que la Biblia enseña. ¿Y que por qué usted no sabe eso? Porque no es parte del sistema de educación espiritual. ¿Me di a entender? Bueno, nosotros no tocamos este tema como iglesia, sino 1 o 2, máximo 3 veces al año. ¿Por qué? Número 1, porque nosotros como iglesia estudiamos la Biblia verso por verso, libro por libro. ¿Qué significa? Oigan, ¿qué capítulo estudiamos la semana pasada? El miércoles, el 17. Así es que filosóficamente, ¿cuál toca ahora? ¡Wow! ¡Qué descubrimiento! ¿Y de qué habla el capítulo 18? Del diezmo. Así es que los que dijeron todas las vueltas que dio porque yo iba a venir hoy, por favor. Nosotros estudiamos así la Biblia. Corresponde hoy tocar ese tema. Ahora, sí creo que la falta de instrucción al respecto y a cualquier otro tema provoca ignorancia y le vuelve susceptible a los corruptos. Porque oigan, Dios no lo permita, pero todos los que ya tienen mi edad lo saben de sobra. Llegan momentos en la vida en donde los problemas nos embisten, nos golpean y nos hacen sufrir. En ese momento, mezquinamente, buscamos a Dios. En ese momento, por nuestra mayúscula ignorancia, en lo que la Biblia enseña, surgen los líderes corruptos que se aprovechan de nuestra ignorancia y sacan el dinero para enriquecerse ellos por su culpa. De allí que conocer lo que la Biblia enseña no solo le va a educar espiritualmente, sino que al ser educado nadie lo puede manipular. Nadie va a abusar de usted, ni siquiera en su peor momento de necesidad. Bien, yo creo que esto es tan práctico como pagar la luz. Algunos predicadores, no digo que hacen mal, pero yo creo que le damos mucha vuelta. ¿Qué pasa si no pagamos la luz en nuestra casa? Nos quitan la luz. ¿Y qué pasa si no tenemos energía eléctrica? ¿Qué pasa? A oscuras, bueno, más específicos. La carne se va a arruinar porque el refrigerador no funciona. Lo más grave para algunos, no hay internet. No viven ya sin eso.
Todo depende de energía eléctrica. Entonces, pagar la luz en esta sociedad no es opcional, es una necesidad. Yo lo veo tan práctico como eso, nuestro diezmo. Usted quiere quitar la refrigeración de la vida espiritual de su vida y la de su familia, no pague el diezmo. Asunto resuelto. El sistema se va a caer con personas como usted. Pero es tan práctico como eso. No es un negocio, Eso de siembre y entonces va a cosechar. Ese es vocabulario de la doctrina de la prosperidad, de esos líderes religiosos corruptos que andan engañando a la gente. Entre usted más de Dios más le va a dar. Siembre bendición y cosechará bendición. Por favor, eso es propio para gente ignorante. La única razón por la que el diezmo fue diseñado es por esta, para que el sistema funcione. De hecho, sigamos haciendo la analogía. Ahí hablé de 22,000 personas contratadas para atender 2 millones. Hablemos de nuestra iglesia. En nuestra iglesia hay 800 sillas. No todos los cultos se llenan. Este es el que menos. Así que digamos que 600. Y si hacemos una media, 700 por 3, son 2,100 personas. Algunos vienen en media semana, otros no vienen en domingo y otros como que son cometas, vienen de vez en cuando. Pero en total, en una especie de media, los que llevan los censos dicen que podemos conservadoramente decir que en esta iglesia se congregan cerca de 2,500 adultos. A eso hay que agregarle la cantidad de niños que anda por 500, entonces llegamos a los 3,000. Pero si le sumamos los niños que asisten al colegio, son otros 400, más los profesores y unos que entran y salen. Bueno, aquí hay 3,500 personas. A esas 3,500 personas hay que sumarle las 7 o 8, no sé, 6 iglesias filiales, más las misiones. Así que le sumo 1,000 o más. 1,000. Así que hay que sumarle 1,000. Quedamos con 4,500 personas. Esta organización es un universo de aproximadamente 4,500 personas que hacen uso de este programa. ¿Cuántas personas están contratadas? Entre profesores del colegio, que son más de 20, y los que trabajamos en los quehaceres de la iglesia, desde poner el sonido, dirigirlo, música, predicar, parqueo o lo que fuera, no somos más de 30, 40 exagerando. Los otros 30 son los maestros. Pero en fin, digamos 70. Así que si 4,500 es el 100%, 70 por 100 son 70,000. Entre 3,500, ¿cuánto da? ¿Cuánto? 1.5. Por casualidad casi 1.1. Estamos con cierta proporción relacionado a la época hebrea. Ahora, como muchos de ustedes son administrativos en sus trabajos, pueden ahora mismo estar haciendo una relación y decir muchos empleados o muy pocos empleados. Como sea, quite a esos empleados y haga que el aparato funcione. No hay forma. ¿Usted quiere que la iglesia caiga? No del diezmo. No habrán empleados. Ya ve, pastor, que esto era un sermón para pedir dinero. Todavía no lo he pedido. Estoy explicando. Estoy diciendo que somos una iglesia totalmente independiente. Sí tenemos una muy buena relación con iglesias hermanas y otras instituciones extranjeras, sin las cuales
Hay ministerios en esta iglesia que hay que cortarlos de raíz. Cuando ellos quiten la ayuda, hay que cortar el ministerio. Les voy a decir cuáles. Entre otros, atendemos cerca de 2,000 niños en el programa de CDI en los barrios pobres, a quienes se les da comida, educación, etc. Ese dinero lo subsidia Compasión Internacional. Es una especie de alianza estratégica. Ellos tienen el dinero, nosotros el recurso humano y los niños. Ellos nos dan el recurso económico, nosotros hacemos lo demás. El día que Compasión cierre, nosotros dejamos de atender 2,000 niños. Trágico, pero esa es la verdad. Con nuestros diezmos y nuestras ofrendas, ese programa no se puede sostener. Ni en broma. La radio, tanto Progreso como Vea, sin la ayuda de Calvary Chapel Costa Mesa, si ellos mañana nos dicen por cualquier razón, mire, no va a llegar más dinero, de inmediato hay que tomar el teléfono y cerrar los programas, porque esta iglesia no los puede mantener. Las misiones los sostiene Calvary Chapel South Bay. Si uno de estos días South Bay dice, lo sentimos, no seguiremos donando, wow, pastor, cerrarían las misiones. Dios no lo permita, pero no habrían fondos. Patmos, sin la cooperación de Cayus, hay que cerrarlo. Ustedes deben hacer números y pensar, bueno, esta propiedad es de casi una manzana, la de Patmos es de casi 3 manzanas, hay 4 manzanas. Pregunte en una comparación a su casa. 4 manzanas equivale a 40,000 metros cuadrados. Su casa, creo que las más grandes andan por 250 metros cuadrados. Entonces haga un parangón. Si por 250 metros cuadrados yo pago en electricidad $50, ¿cuánto pagarán por 40,000 metros cuadrados esta iglesia? Esas son las cosas que el departamento administrativo tiene que evaluar, tomar decisiones, hacer presupuestos y decir, esto se hace, esto no se hace. La dirección eclesiástica, como somos totalmente independientes, la dirección administrativa se hace a través de una junta directiva. Si está pensando, pastor, ¿y todas esas decisiones son suyas? No, ni en broma, ya estaría más loco de lo que estoy. La junta directiva son 13 personas que salen de nuestro liderazgo y ellos aprueban un presupuesto anual que yo debo ejecutar y que yo doy cuentas mes a mes de la operatividad de dicho presupuesto, y hay un auditor que está dando cuentas de cómo se manejó ese dinero. En cuanto a la administración espiritual, esa sí es únicamente de este servidor. Es decir, a la junta directiva sí les tengo que preguntar si podemos cambiar el equipo de sonido porque los cañones ya no dan suficiente iluminación. Y si ellos no lo aprueban, no podemos hacerlo. Pero en cuanto a lo que se predica desde el púlpito, nadie me tiene que decir cómo hacerlo. Así que si un día de estos digo algo que no debo, apedréeme. Es mi única, total y exclusiva responsabilidad. Pero todo lo demás se dirige a través de un cuerpo colegiado. ¿Qué más? Oiga, pastor, ¿no le parece que es mucho el 10%? Porque algunos ya sacaron cuentas. Al respecto yo les diría, yo no lo establecí. Yo creo que los que están pensando que es mucho es los que no dan ni siquiera un 1%. Pero yo no lo establecí. Ahora, si ustedes ponderan esto también en forma proporcional, ¿cuánto pagamos al gobierno para la administración pública? 13% de IVA. ¿Y cuánto es en términos generales el porcentaje de renta, Marcos?
10. Bueno, eso es para los servicios en horarios profesionales, pero para todo mundo, 20. ¿En serio? Oh, man. O sea que de mi sueldo me descontás el 30%. Con razón no me caes bien. Bueno, él me dirá: hey, pastor, ¿pero y por qué le soy antipático yo si esa es la ley? Es lo que el gobierno establece. Bueno, precisamente, en este caso no es ningún gobierno civil el que dejó ese porcentaje, es nuestro Dios. Ahora, si eso le parece difícil, eso es entre usted y Dios. Si Dios falla, pues ¿para qué nosotros cumplir? Pero si Dios no falla, y si lo mal administran, pastor, porque a mí eso es lo que me cae mal. Si yo supiera que todo va para razones espirituales, pero mire todo lo que se habla de pastores que se enriquecen, que compran aquí, lo otro, viajes, y yo qué sé si usted es uno de esos. Buen punto. Le recomiendo al respecto, número 1, el que tiene ojos para ver, mire. Es decir, sea vigilante. Y si usted uno de estos días cree que yo soy uno de esos, yo me uno a usted en decir: no, lo están administrando mal, están robándolo. O también me sumo en decirle esto: resulta que usted va a comer a ese restaurante y cuando salió del restaurante le preguntaron: ¿qué tal la comida? Bueno, mira, el pollo yo creo que lo han hecho crecer a pura hormona artificial. Son de esos que una semana después hasta están volando. Se siente raro. Los frijoles estaban nacidos. Sí, y las tortillas, lo verde yo creí que era porque eran tostadas. No, eran hongos. Wow, sí que te fue mal, man. Sí. El día siguiente, ¿de dónde venís? De comer. ¿Dónde fuiste? Al mismo lugar. Bueno, pero ¿y vos qué te pasa? Si ahí te dan pura comida sucia, ¿por qué seguís regresando? Es que es rica. Wow, usted debe estar loco. Ahora se lo voy a traducir. ¿Usted piensa que los que administran esta iglesia tienen actos de corrupción? ¿Usted piensa que no manejan bien los diezmos? ¿Usted piensa de que hay malicia? ¿Por qué sigue comiendo aquí? ¿Quién está peor? ¿Usted o los que administramos el dinero? Porque usted ya concluyó que aquí las cosas se ven mal. ¿Y cómo se ve usted comiendo de lo que está mal? Se ve peor usted porque usted no pagó su diezmo, entonces comió de gratis. Mire, ese pastor hoy hasta nos insultó que vinimos a comer de gratis. Se lo puede repetir. ¿Saben que en esta iglesia solo el 10% de los que están aquí pagan su diezmo? Eso significa que hay de los 700 que están aquí, 600 que vienen a comer de gratis. Pastor, me siento ofendido. Pero es la verdad. Porque si vamos a comer al Wendy's, usted no puede comer de gratis, en McDonald's, etcétera, etcétera. ¿Por qué entonces las iglesias lo hacen? Porque ese 10% ama al Señor y sienten un privilegio, no que otros coman gratis, sino que los que nunca han sido alcanzados conozcan de Jesucristo. Si ese 10% supiera que usted es un cristiano de 10 años, ese 10% diría que de hecho, ¿saben otra enfermedad triste de nuestra iglesia? Varios de los líderes de la iglesia no diezman. Que yo me pregunto, ¿y qué hacen entonces como líderes?
Pero es parte de ese sistema que se mueve entre humanos imperfectos. Pastor, ¿me salva esto? Para nada. La Biblia enseña que para ir al cielo no necesita dar un solo centavo. La prueba de ello, el ladrón en la cruz no tuvo tiempo de poner ofrenda. Y de acuerdo a sus valores morales, capaz si lo ponían frente a la ofrenda se la llevaba. Pero abrió su corazón a Jesús. Bueno, ¿y entonces para qué lo pongo si yo lo que quiero es salvación? Cuando el sistema religioso caiga, caerá su vida espiritual, caerá la vida espiritual de mis hijos, caerá la vida espiritual de mis nietos, y ya no seremos una nación santa. Porque lo que hacía diferente a esta nación de las otras naciones era el sistema de educación espiritual. Y eso es una decisión que cada quien debe tomar. Oramos. Señor, gracias por tu palabra. Y si hay personas sin Jesús, por favor.